Buenas tardes a todos, muchas gracias por estar otra vez con nosotros en otra transmisión de Lapso Tiempo de Psicología. El día de hoy nuestro tema es acerca de la disautonomía y pues tenemos como invitada a la doctora Liliana Magallanes. Muchas gracias, Lili, por estar acá. Ella es médico general egresada de la Universidad Autónoma de Guadalajara, es instructora de soporte vital por la American Heart Association y actualmente estudia la maestría en nutrición clínica. También trabaja en la unidad de cuidados intensivos del Hospital Terranova. Y bueno, ¿quién mejor para dar este tema que tú? Muchas gracias por venir a compartirnos eso y porque bueno, vamos a tener aquí la perspectiva médica, la perspectiva en mi caso psicológica y la perspectiva como paciente, ¿no? Porque ambas somos pacientes con disautonomía. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo vamos comenzando con el tema. Y pues ahora sí, no sé cómo quisieras introducir un poquito. También los invitamos a que si tienen alguna pregunta puedan irla colocando y vamos a ir contestando en la medida de lo posible. Hola Fer, buenas tardes, gracias por invitarme primero. Para mí es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias. Y sí, efectivamente, ¿no? Muchas veces tenemos la opinión del médico que por más que haya estudiado a veces no logra comprendernos como paciente qué es lo que estamos sintiendo. Claro. Que el psicólogo también nos puede dar desde un punto de vista, es que estás ansioso, es que estás deprimido, pero pues aquí tenemos la opinión aparte, pues nosotros, ¿no? Que nos toca vivirlo. ¿Hace cuánto te diagnosticaron a ti? Híjole, siempre tengo problemas con pensar eso, pero creo que llevo ya unos 8 años tal vez con el diagnóstico. ¿Tú? Yo 11 años ya, entonces pues bueno, ya tenemos algo de experiencia como pacientes también. ¿Y cuánto tardaste en tener tu diagnóstico? Alrededor de 6 años, 6, 7 años. ¿A ti? Sí, más o menos también. Entonces sí, pues ya un largo tiempecito con esta cuestión. Sí, y bueno, primero para los que no estén tan enterados del tema o hayan escuchado, pero no sepan con certeza qué es, pues bueno, la disautonomía es una falla del sistema autónomo. ¿El sistema autónomo qué es? Bueno, nos ayuda a llevar a cabo todas las como actividades, pero de manera inconsciente o automáticas del cuerpo, del organismo. Como que, por ejemplo, controla la presión arterial, la frecuencia cardíaca, la respiración, la sudoración, el peristaltismo, que son los movimientos del intestino. Regulación térmica. Así es, la regulación térmica. Entonces hay como muchas situaciones que en un organismo normal, pues se controlarían o el cuerpo se va adaptando a la situación. En el problema de nosotros, o en nuestro caso, es que hay una falla en este sistema, entonces el cuerpo no tiene la manera de controlar estos síntomas y pues a veces no se adapta a nuestra situación. Uh-huh. Otra situación muy incómoda es que, pues esto que decíamos, ¿no? A mí me costó 6, 7 años llegar al diagnóstico, a ti igual, y creo que a toda la gente en promedio son 7 años en la disautonomía, lo que se tardan en llegar a un diagnóstico. ¿Y esto por qué es? Porque no nada más es la gente, el problema es que tampoco como médicos estamos muy enterados pues de qué es la disautonomía. Uh-huh. Entonces, pues llegan conmigo y me dices, es que de repente me desmayo, es que no te estás hidratando bien o es que no comes bien y ya, te mando a tu casa y te digo, todo está bien. Después, otro día, es que me siento cansado, y ahí va, ¿sabes qué? Ve con el psicólogo, lo tuyo es ansiedad, ve claro. Con el psiquiatra, ve con el neurólogo. Entonces es un peregrinar de médico en médico, en médico, en médico, hacen exámenes, todos salen normales, y a veces para la gente es difícil entender, pero para nosotros es frustrante que haya tantos exámenes de laboratorio normales, porque dices, ¿entonces qué tengo? Claro. Te dicen que tú lo inventas, que es algo psicológico, por ejemplo. Y pues dices, pues entonces atiéndanme psicológicamente, pero atiende psicológicamente y tampoco te curas, entonces sí llega a ser muy frustrante esta situación. Claro, y fíjate, como bien lo dices, no es solo un problema que se tendría que abordar desde la parte médica, ¿no? Porque también a mi consulta me han llegado personas, yo soy psicóloga, y a mi consulta han llegado personas por ansiedad o derivadas como crisis de ansiedad, que de esto vamos a tocar un poquito más adelante, pero como se parecen mucho los síntomas que causa esta disfunción en la cuestión autonómica con los síntomas que hablábamos, ya tenemos en nuestro primer video hablábamos de los síntomas del sistema de alerta, ¿no? La ansiedad, se parece muchísimo. Entonces, muchos pacientes llegan directamente con el psicólogo
a lo mejor derivados por algún médico o porque pues creen que realmente es una cuestión de ansiedad, ¿no? Y tienen muchos síntomas que si yo no logro identificar, si yo no conozco como psicólogo, pues yo puedo pasar por alto y realmente yo tengo una paciente también que derivé, creo que ya llevo 2 pacientes que derivé y uno de ellos sí ha tenido el diagnóstico de disautonomía, ¿no? Digo, por si sí o por si no, ve, revísate, checa qué onda y descartamos. Pero uno de ellos sí tuvo el diagnóstico de disautonomía y pues realmente las cosas mejoran mucho más rápido una vez que sabes lo que te pasa. Realmente el diagnóstico es también tener una certeza, ¿no? Ya de lo que te está pasando y pues cómo abordarlo. Sí, así es, porque a veces te dicen, bueno, ¿y qué te sirve el diagnóstico? Igual no te lo voy a curar. Pues sí, pero al menos yo como paciente, el entender qué es lo que me está pasando, llega a darte mucha tranquilidad. Y conocer tu enfermedad, ya posteriormente hablaremos del tratamiento, pues te ayuda a ir controlando los síntomas. ¿Esta enfermedad cómo se presenta? Bueno, puede ser que nazcas, o sea, ya genéticamente predispuesto a esto, que pueda ser de una cuestión familiar, heredado, o puede ser secundario a alguna otra enfermedad, ya sea el Parkinson, amiloidosis. Entonces, pues bueno, dependiendo de esto va a ser cómo se va a estar manejando. Otra cosa que es importante ver es que, bueno, en muchas ocasiones también lo llaman más que una enfermedad como un síndrome. ¿Esto por qué? Pues bueno, porque un síndrome tal cual nos hace referencia a un conjunto de signos y síntomas, que es lo que nos presenta la disautonomía. O sea, no es únicamente tienes desmayos y ya, y se acabó tu enfermedad. No, es un conjunto, o sea, altera diversas funciones de tu cuerpo y te da diversos signos y síntomas que te llevan, pues, a padecer esto, ¿no? La disautonomía. ¿Y cuáles son estos signos y síntomas que vas a presentar como paciente de disautonomía? Enlístale, ahora sí. Sí, o sea, todo. Pues claro, si estamos hablando de una falla en el sistema nervioso autónomo, que como su nombre lo dice, ¿no? Regula todas las cuestiones automáticas en nuestro cuerpo, o sea, lo que no nos damos cuenta y que nuestro cuerpo hace solito, respirar, que si frío, calor, o sea, la diferencia, ¿no? Entre que entro a un entorno a lo mejor fresco y salgo de mi casa y ya está el calor. O sea, cosas tan sencillas como esa, la alimentación, la cuestión digestiva, cuándo tengo que tomar agua, la sed, todo eso, que realmente nunca nos ponemos a ver todo el trabajo que implica porque no lo hacemos consciente, es algo sí, automático. Entonces, si tenemos una situación de una falla en este sistema, pues claro que todo es susceptible, ¿no? Todo, sí. Síntomas por todas partes. Y lo peor es que hasta ese momento te das cuenta, como dices, ¿no? De todo lo que hace el sistema autónomo, porque son esas como molestias que tienes todo el día. Claro. Entonces, todo el tiempo, o sea, muchas veces somos como juzgados de que es que exageramos, y yo creo que no va por ahí. Es que a veces es imposible olvidar que tienes la enfermedad porque tienes síntomas por todo y entender que en cada persona se va a presentar de una manera diferente. Pero bueno, hablando como en general, los síntomas que se pueden presentar normalmente va a ser, por ejemplo, una variación en la frecuencia cardíaca, variaciones en la presión arterial, hay quien, o lo más común es que se baje la presión arterial, pero hay quien de repente se le puede subir muchísimo. Igual en la frecuencia cardíaca, pueden tener bradicardias, que son frecuencias cardíacas abajo de 50, bajitas, o pueden ser al contrario, muy aceleradas. Otras pueden ser sudoraciones, de repente, o intolerancia al frío o al calor. Tenemos como este problema con el termostato, ¿no? Sí, nosotros. Claro. Sí, puede ser un calorón y tú tapado, ¿no? En la cama, así como, ¿qué onda? ¿Hace frío? O justo al contrario. Ayer justo así estaba, o sea, afuera no sé cuántos grados y yo tapadísimo porque me estaba congelando. Sí pasa, o también al revés, ¿no? Así, hace frío y de repente como si fueran bochornos, así. Sí. Ya no sabes ni qué quitarte porque no toleras, ¿no? Sí, horrible. Pues igual puede haber mareos. El problema es que estos mareos pueden ser constantes o lo puedes tener durante todo el día y llega a incapacitarte. O sea, es real o puede impedir algunas de tus labores que llevas día a día. En algunas personas puede llegar incluso al desmayo, tal cual, a la pérdida de conciencia. También en nosotros pasa muy común la dificultad cognitiva. Tenemos como problemas a la hora de, no sé, de concentrarnos, en el momento igual de redactar, de leer, de estar estudiando, por ejemplo. Sí, eso también se nos dificulta.
y es muy característico. Lo que ya mencionaba Fer, los trastornos psiquiátricos, sobre todo depresión, ansiedad, no sé si hay algún otro que te llegue a tu consulta comúnmente. Es mucho más característico con la cuestión de la ansiedad, ¿sí? Precisamente porque, como ya te comentaba, ¿no? La cuestión donde los síntomas son muy similares. Para no meterme otra vez a explicar todo lo del sistema de alerta, los invito a que vean nuestro primer video, que precisamente hablamos de estrategias para regular la ansiedad. Pero bueno, tocando unas cositas de estas, pues sabemos que tenemos pues ciertas descargas de adrenalina, por ejemplo, y cortisol, entre otras cosas, que llevan a nuestro cuerpo a tener ciertas modificaciones cuando nos encontramos ante una situación de alerta. Por ejemplo, se acelera la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, se frena un poquito la cuestión digestiva, ¿no? De la motilidad digestiva, como que no es tan importante en ese momento si estoy frente a una amenaza y si lo importante es sobrevivir, ¿sí? Entonces, estos síntomas son muy similares a lo que pasa con la disautonomía. De repente taquicardias, de repente ya tengo la sudoración, ¿no? En las manos, me siento como muy caliente. Entonces, es muy, muy común que sea como, muchos profesionales es como, es que es una crisis de ansiedad, ¿no? Y entonces sí, es lo principal que suele llegar como de primera instancia, aunque ya personas que viven con disautonomía, sobre todo por lo que comentas que es muy discapacitante, ya hablaremos también ahorita de esto, ¿no? En la cuestión también laboral, en la cuestión social incluso. Entonces eso puede llegar, si no tenemos herramientas para afrontarlo, puede llevarnos también a crisis depresivas, episodios depresivos. Entonces, claro que se puede presentar con otras cuestiones, pero bueno, ya son como particularidades, ¿no? Pero en general es como la ansiedad, ¿no? Lo primero. Sí, pues también es normal que se presente el dolor torácico, el dolor en el pecho, y entonces a veces cuando todavía no tienes el diagnóstico y obviamente pues nada, si tienes el dolor en el pecho te genera angustia y entonces esto te va a generar otra vez o desatar más de estos síntomas, ¿no? Las palpitaciones, la sudoración y pues ahí va uno tras otro como círculo vicioso. Es normal que se presenten dolores de cabeza, un cansancio que yo creo que para el resto de la gente es como complicado entenderlo, ¿no? O sea, que si te dicen, Fer, vamos a una fiesta, es que estoy cansado, es que ¿de qué si solo estás acostado? Sí, y te juro que no puedo hacer otra cosa. Claro. Sí, para los demás es difícil entender el grado de fatiga que llegamos a sentir. O sea, que hay días que son más difíciles que otros. Claro, como todo en esta cuestión de regulación, ¿no? Va a haber días buenos, días no tan buenos, días malos y días peores, ¿no? Sí, entonces es como que conocerte, ¿no? Y eso es bien, bien interesante, fíjate, ya metiéndonos en la parte psicológica, el saber regularte tú mismo, ¿no? Si estamos hablando de que es una cuestión que se regula automáticamente y ahora tenemos que cambiarlo y llevar a la conciencia y regularnos, pues ahora sí que conscientemente, es algo muy complicado. Simplemente cuando nos dicen, pon atención en tu respiración, está como bien raro. Como que ¿por dónde empiezo? Empiezas a poner atención en tu respiración y luego parece que ya no puedes respirar por ti mismo, ¿no? Se te olvida respirar. Ya no sabes. Sí. Entonces pasa mucho con esto también, ¿no? Es esta cuestión en donde tienes que estar todo el tiempo como bien enfocado ya empecé a respirar así, o ya siento el pulso más acelerado, o ya empecé a marearme, ¿no? Y entonces llevar a cabo estrategias para contrarrestar esto, que creo que también vamos a tocar eso un poquito, ¿no? Sí, ahorita ya vamos para allá también. Y bueno, además de esto, otras situaciones comunes son trastornos del sueño, es muy común el insomnio o incluso dormir bien, pero sentir que no descansamos. Si dices que dormí mis 8 horas, 12 horas y te levantas cansado, como que dices, pues, ¿qué pasó entonces? O es muy común padecer también síndrome de colon irritable, que es esa colitis, ¿no? La inflamación y por lo que decías, hay problemas en la motilidad, entonces estreñimiento también suele ser algo muy común. Claro. Pero aquí con los síntomas también lo importante es conocer los factores que van a desencadenar estos síntomas. Digo, hay algunos que por sí solos van a aparecer, pero hay veces que también nosotros podemos darle una ayudadita a nuestro cuerpo si conocemos qué factores son los que en mí desencadenan los síntomas. Algunos de estos pueden ser, por ejemplo, baños calientes. Si tomas una ducha con el agua muy caliente, puedes correr el riesgo de incluso desmayarte ahí dentro. Yo creo que muchos llegan a tener incluso hasta una sillita en donde hay que bañarse,
porque a veces también o el estar de pie tanto tiempo te llega a bajar la presión mucho. Por ejemplo, realizar ejercicio extenuante puede ocasionarte esto, permanecer de pie mucho tiempo o simplemente cuando vas al súper, en el súper, ir caminando lento. Claro. Entonces de repente empieza el mareo, empiezas bañado en sudor, empiezas a ver oscuro, sí, ¿no? O sea, creo que a todos nos ha pasado. Esto de caminar como en procesión, ¿no? Así, o sea, o caminas más rápido o no caminas, punto. Sí, pero esto de ir hacia ese paso, o sea, de verdad no funciona. El alcohol es otra cosa con la que hay que tener cuidado. Sí, claro. Sí, digo, hay que mencionarlo. Y todos los estimulantes, el café, el chocolate, o sea, sí. Fíjate que cuando iniciaste precisamente hablando de una cuestión de síndrome, ¿no? De cómo es un conjunto de cosas, creo que esto es bien importante, porque si fuera una sola cosa, pues sería como bastante más sencillo manejarlo. Es como, ya sé que, no sé, el café me hace daño, ya sé que tengo problemas con la digestión, pero al momento en que se junta todo esto, realmente, o sea, si nos ponemos a pensar, el problema en estar parado, o sea, simplemente iniciar tu día se vuelve un show, ¿no? El problema, o sea, meterme a bañar cuando está haciendo frío y ¿qué más quisiera que el baño calientito lleno de vapor? No, bye, desde ahí no, o sea, entonces no te puedes bañar así, ¿no? Báñate, tampoco te tomes tu tiempo porque estás mucho tiempo parado y ya vas a azotar, sí. Entonces báñate rapidito, salte y te acuestas un ratito en la cama, recuperarte y luego otra vez, párate y vístete. Sí. Ir al baño, qué desayuno, qué como, qué ceno, o sea, realmente es todo el día. Sí, hay cosas que tienes que planear que yo creo que la gente cuando está sana no planea, pues como que son cosas que dan por hecho y nosotros no podemos simplemente hacer eso. Necesitas planear cada momento de tu día y cómo lo vas a hacer. Por ejemplo, esto, ¿no? Del alcohol, pues, ok, a lo mejor no te voy a decir no tomes alcohol nunca, porque siendo realistas no va a pasar, claro. Pero entonces es como, tómate una o ve qué tipo de alcohol es el que a ti a lo mejor te causa menos y una dosis así de que chiquita para el antojo y listo, procura que sea cada mucho tiempo. También cuidado con los alimentos, por ejemplo, los alimentos altos en hidratos de carbono o altos en azúcar también hacen que, digamos, necesitemos como más energía para poder digerirlos y entonces eso también nos va, digamos que tenemos como un mal del puerco pero más intenso nosotros, ¿no? O sea, como en su máxima expresión. Claro. El deshidratarnos, nosotros no podemos tomar de que una caminata o sea, si hay sol, bye, mejor ve y acuéstate, porque si no ya sabes que después vas a hacer 2 días en cama. Entonces sí, son como muchas cosas que nosotros debemos tener cuidado durante nuestros días. Claro, y por ejemplo esto del alcohol también tiene mucho que ver con la deshidratación, ¿no? Porque el alcohol deshidrata, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues no tomamos y se nos olvida tomar agua. Entonces, por ejemplo, como tú dices, tal vez sea algo muy absurdo decir nunca vas a tomar en tu vida. Tal vez hay personas que sí lo pueden lograr, hay otras que pues de vez en cuando, ¿no? Entonces hay que tener estos mecanismos de compensación. Si me voy a tomar una copita de vino, pues me tomo 2 vasos con agua, ¿no? Sí, por ejemplo. Claro, y es que el problema con el alcohol es que también vasodilata, abre los vasos sanguíneos, entonces pues también si de por sí los nuestros como que no funcionan muy bien y nosotros con esa ayudita, entonces sí, o sea, es como todo, ¿no? Buscar un balance. También no te vas a ir a meter a tu casa y encerrarte en una burbuja, porque la verdad no se puede. Y creo que, digo, tú me corregirás, pero creo que emocionalmente tampoco es sano, ¿no? O sea, claro, emocionalmente es muy pesado, precisamente también esa era la intención o es uno de los objetivos de esta charla. Sí saber cómo es el manejo adecuado médico, pero también saber que sí o sí se requiere también el acompañamiento de un psicólogo, ¿no? Porque tal vez podemos decirlo como muy fácil, pero realmente ¿qué involucra esto? Que entonces va a haber un día que no vas a tener ganas de ir a la fiesta de tu mejor amiga y entonces pues obviamente se va a sentir mal, ¿no? Sí te entiendo, pero realmente no te entiendo, entonces pues está bien, pero va a llegar un punto en el que te perdiste tantos eventos, te perdiste tantas cosas que tú mismo te vas a empezar, digamos que como a segregar, ¿no? Ir hacia un lado y la gente pues ya sabe que nunca vas, entonces ya no, luego no te invita. ¿Para qué te invito si nunca vienes? Exacto, entonces ese tipo de cosas también es como empezar ¿cómo decirlo? Pues
pues como a discriminar, tocando esa palabra, como a discriminar una parte de la población, que somos pues personas que vivimos con esta cuestión en particular y con muchas otras, ¿no? Sí. Y entonces eso también es un impacto emocional grandísimo, ¿sí? El hecho de que toda mi familia se fue a Disney y a pasar quién sabe cuánto tiempo en las montañas rusas, que es fatal también, ¿no? Y caminando y haciendo filas kilométricas y yo no puedo ir, por ejemplo, ¿no? Sí, ese tipo de cosas. Y sabes que también por el otro lado, de que mi familia no entienda y entonces, es que vamos, y tú dices, es que no puedo, de verdad, y es como, ¿cómo no puedes si no tienes nada que hacer? Ajá. Pues es que te juro que sé que no puedo hacer eso, o sea, porque yo me conozco y realmente no puedo. Entonces sí, como que sí llega a impactar mucho emocionalmente y cambiar tu vida. Y bueno, ¿quién es el médico encargado de hacer este diagnóstico? En teoría, sería ya sea un neurólogo o un cardiólogo, específicamente a lo mejor si nos vamos a decir un cardiólogo electrofisiólogo. Pero, ¿cuál es el problema? Yo, por ejemplo, ¿no? O sea, yo no me dedico a esas áreas y entonces yo en la universidad, quién sabe, habré llevado 20 minutos del tema de disautonomía. O sea, son cosas que la verdad, o sea, las aprendes conforme van pasando los días y te llega un paciente así, pero a veces es difícil porque los médicos no tomamos en cuenta este diagnóstico, ¿no? O sea, primero te mando a hacer 100,000 estudios, primero te mando al psicólogo, primero digo que estás loco, primero al psiquiatra, digo, ¿no? O al psiquiatra, primero digo, ay, ya se está inventando otra cosa, y pues es que mira, ¿qué quieres que te haga? Todo está bien, y pues realmente te sientes mal, ¿no? Pero ¿cómo le explico también al médico que me siento mal, ¿no? O sea, quisieras que algo saliera mal en tus estudios para que te creyeran que realmente estás mal. O ¿sabes qué pasa también? Que a veces hasta te llegas a creer que todo está en tu cabeza, ¿no? Ah, sí. Es que, mira, ya salió esto, ya te hicimos estudios de esto otro, el electrocardiograma, la sangre, bla, 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 y entonces es como... Sí, tal vez estoy loco usando esta palabra, sí, claro. Tal vez realmente hay algo mal conmigo, estoy loco, o sea, ¿qué está pasando? Y eso también es un impacto emocional grandísimo. Sí, creo que todos pasamos por eso, ¿no? De que todos nos dijeron no tienes nada, vete al psiquiatra. Yo dije, bueno, entonces ojalá que sí sea algo psiquiátrico porque me va a dar algo y me voy a curar. Claro. Pues no, resulta que me vio el psiquiatra y me dijo, no es posible que tú te estés inventando todo esto. Realmente tienes algo, pero no soy yo quien lo va a curar. Y yo... entonces, ¿con quién voy? Entonces, pues sí, realmente debería, o quien lleva un control de un paciente disautónomo, normalmente es un neurólogo o un cardiólogo. ¿Y cómo se hace este diagnóstico? Normalmente para cuando logramos llegar a uno de estos dos especialistas, ya tenemos un bonche así de exámenes. Entonces, bueno, ¿cómo lo vamos a diagnosticar? Con todo esto normal, en primera, ¿no? Entonces, sí, claro, descartas que haya otra afección y entonces... pues la verdad es que con la historia clínica, ¿no? O sea, te interrogo, lo más común, digo, puede pasarle a cualquier persona, pero lo más común son mujeres jóvenes, delgadas, entonces este es como así, ¿no? El paciente del librito. Pero si no, digo, también puede ser un hombre, también puede ser más grande, pero entonces al ir interrogando, ver todos los síntomas que tiene, ver sus exámenes normales, ya te puede dar una gran idea. Y si conoces la enfermedad, vas a saber diagnosticarla. Ya como extra, se puede hacer el estudio de la mesa inclinada. ¿A ti te lo han hecho? Es horrible. Sí, yo creo que, digo, ya hay varias personas viéndonos por aquí que también tienen disautonomía. Me voy a tomar nos mandan saludos desde Colombia, por ejemplo. Nos dicen que concuerdan con todos los síntomas, que sin duda lo mejor es conocernos a nosotros mismos. Así es. Ya que lo que funciona a algunos, a otros no. Sí, de hecho, eso también es algo que queremos puntualizar mucho. Es todo un tema. Saludos, gracias por la charla. Acá nos dicen que lleva diagnóstico de disautonomía, arritmias, trastorno de ansiedad generalizada y está en terapia y tratamiento. O sea, eso es otra cosa. Generalmente no viene solo. Efectivamente, normalmente traemos detrás, o sea, y casi todos. Claro. O sea, casi todos traemos 100 cosas atrás, ¿no? Y entonces no es nada más ir con un médico. O sea, tienes tus 5 citas y no sé si te pasa, pero yo llego a mis consultas y es de que puros ancianitos, ¿no? Y yo, así en las consultas, o sea. Sí. Y por ejemplo, con esto que decías de la mesa inclinada, yo la pasé muy mal. Para mí realmente fue algo horrible esa situación, porque obviamente salí, o sea, casi colgada. A mí me tocó el diagnóstico cuando tenía, yo
mi proceso, pues, así como más fuerte, fue como desde los 18, 19 hasta los 22, 23 años, que no sabían que tenía, que estaba peregrinando por un montón de especialistas, que ya azotaba. Una vez me caí, por ejemplo, es que eran desmayos así, ¿no? Iba subiendo las escaleras en la prepa y me faltaban 2 escalones y me desmayé. Entonces, hacia atrás, ¿no? En el baño, por ejemplo, tomando una ducha. Y precisamente la mesa inclinada salí yo, pero así de mi papá, casi me salió cargando. Y no pude, o sea, fue como tener una cruda, que era lo que platicábamos antes de iniciar, como una cruda 2 días, no me paré de la cama, dolor de cabeza, vómitos, náuseas, propiciado también por estas situaciones en las que te pone el estudio, ¿no? Sí, claro, o sea, es un estudio pues medio incómodo, pero digo, a veces pues es la única opción, ¿no? También el ver cómo responde tu cuerpo. Para los que no les han hecho este estudio o para quienes no conocen esta enfermedad, pues bueno, la mesa inclinada es un estudio donde tal cual es como una cama. Te acuestan ahí, te abrochan con cinturones, te amarran con cinturones a la mesa. Entonces, bueno, ahí checan tu frecuencia cardíaca y checan tu presión arterial, cómo estás acostadito un ratito en reposo. Ya quedó. Ahora levantan la mesa, ¿no? O esta cama, estás con los pies fijos también, sigues amarradito y estás lleno como con sensores. Entonces levantan la mesa para que estés ahora de pie y digamos, se vaya la sangre hasta tus pies, ¿no? Entonces te deja de fluir sangre al cerebro y empiezas cada uno diferente, empieza el mareo, empieza la náusea. O sea, yo la primera vez incluso vomité. Yo también vomité. Sí, o sea, se te empieza a nublar todo y empiezas así, que bañado en sudor. Y ese es el objetivo realmente de la mesa inclinada, reproducir todos los síntomas que tú puedes llegar a tener un día cualquiera, ¿no? Claro. Entonces, pues ya con eso, el médico verá cuánto tiempo tardaste en llegar a presentar estos síntomas, cuánto llegó a bajar tu frecuencia cardíaca, cuánto llegó a subir, cuánto llegó a bajar tu presión arterial, y entonces ya basado en esto, pues ahora sí se hará un tratamiento. Claro. ¿Y el tratamiento qué va a ser? Inicialmente, un cambio total en tu estilo de vida. De hecho, por ahí empezamos. Antes de dar un tratamiento médico o pastillas o lo que sea, se empieza por una educación, ¿no? Por cambiar todo tu estilo de vida. Y esto, pues, lleva un gran impacto, la verdad. Es que contigo y todos los de tu alrededor, ¿no? Claro, o sea, ahí es donde es muy bueno el acompañamiento del psicólogo, tanto para el paciente como para la familia. La pareja del paciente muchas veces es muy complicado, ¿no? Sí, comprender. son los que les toca. ¿Y por qué no vamos a ir a esta fiesta? Porque ve no tú, si quieres, no puedo levantarme, ¿no? Sí, mira las risas ya, ¿verdad? Sí, pero entonces estos cambios, por ejemplo, ¿qué va a hacer? Una de las medidas, y la más importante, evitar estar de pie mucho tiempo, ¿no? O sin movimiento. Va a haber situaciones en las que lo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué haces en esos casos? Bueno, una de las recomendaciones o una de las medidas que puedes hacer, en primera, procurar siempre traer las medias de compresión, ¿no? Pero otra cosa, que no sean tan apretadas tampoco. Entonces, unas medias de compresión media, y si vas a estar de pie mucho tiempo o sentado mucho tiempo, por ejemplo, en un viaje en camión, en avión, alguna situación así, lo que puedes hacer es hacer ejercicios con tus piernas. Hacer como que contraes los músculos, apretarlos de tus piernas, de tus pantorrillas, de los glúteos. Eso te va a ayudar, como que ayudas a tu sangre a que regrese de los pies a la cabeza, ¿no? Claro. Porque eso es lo que pasa en un desmayo o en nuestras crisis. No alcanza a llegar la sangre suficiente al cerebro, entonces pues el cerebro se apaga, ¿no? Y ahí quedas. Claro. Sí. Entonces, al hacer esta contracción de los músculos, ayudas a que fluya la sangre nuevamente al cerebro y va a ayudar a o evitar que tengas una crisis. Otra es, en medida de lo posible, realizar ejercicio regular. Esto aclarando previa valoración médica y aprobación médica y a tolerancia. O sea, nunca esforzarnos. Digo, y hay quien va a lograr ser maratonista sin problema, ¿no? Pero entender que nosotros vamos paso a paso. O sea, no podemos, como los demás, de un día a otro jugárnosla así, ¿verdad? Claro, sí. Y como bien lo dices, con el acompañamiento, ¿no? Sí, claro, o sea, nunca así de que yo solo porque vi que a otro le funcionó, porque como nos decían ahorita en los comentarios, ¿no? Lo que le sirve a uno no le sirve a otro. Y va a haber quien, por ejemplo, no tolere para nada el ejercicio, y está bien. A cada uno nos va diferente en la fiesta, ¿no? Y cada uno, pues tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Sí, claro. Otra es, por ejemplo, la ingesta de sal. También, primero, valoración médica, primero que su médico se lo diga, pero en general,
requerimos un aporte un poquito más elevado de sal para poder retener un poquito más los líquidos, ¿no? Evitar deshidratarnos. Entonces, siempre procurar estar bien hidratados. Y algo que nos puede ayudar es traer en la bolsa como algún snack salado para que cuando empieces con los síntomas, porque aparte empiezas a conocerte, ¿no? Y llegas a tener como un aura, por así llamarlo. Entonces, cuando empiezan los síntomas, pues empieza a comerte tu snack, ¿no? Sí, de hecho esto que dices de conocerse es bien importante, ¿no? Porque yo, por ejemplo, a mí me pasaba al principio, yo azotaba y no sabía ni en qué momento. O sea, me desmayé 20,000 veces. Y me desmayaba y no sabía ni cuándo ni cómo, simplemente me estaba levantando del piso, ¿no? Pero ya después fui conociendo mi cuerpo, por ejemplo, y fui conociendo qué sentía antes de desmayarme. Y entonces, como bien lo dices, ¿no? Comenzamos con, o incluso la sal, ¿no? Sal debajo de la lengua, o algún snack salado, o me recuesto y pongo mis pies hacia arriba para que regrese la sangre, precisamente. Y entonces ahí puedo contrarrestar y ya no me estoy desmayando, por ejemplo, ¿no? Sí, eso que dices es muy útil. En el momento de que sientes que te vas a desmayar, mejor tírate al piso, o sea, mejor siéntate tal cual tú solito en el piso y si es posible, levanta tus piernas. Con esto regresa la sangre y probablemente evites el desmayo. Y si no el desmayo, al menos el golpe, ¿no? Porque también, pues ese tiene consecuencias. Entonces, estas son medidas que sí pues van cambiando tu vida y que parecen fáciles, ¿no? Ahorita decirlas, pero la verdad es que llevarlas a cabo todos los días... Sí, se complica. O sea, tienes que evitar los desvelos, a lo mejor no todos, pero yo creo que a la mayoría nos afecta el desvelarnos, las situaciones de estrés, tanto físico como emocional, también afectan ahí. Los cuadros, aunque decíamos que la disautonomía nos puede ocasionar depresión o ansiedad, también la depresión o ansiedad nos puede llevar a crisis de disautonomía, ¿no? Entonces... es como un ciclo ahí, entre uno y el otro nos lo vamos llevando. Claro, y hay que descartar y saber, bueno, cuál es el origen, ¿no? Sí, cuál es el origen y qué hacer con esto. En cuanto a los alimentos, en lugar de tener una comida abundante o copiosa, es mejor, como les decía, reducirlos en hidratos de carbono, reducir los azúcares y mejor que sean varias comidas al día, pero chiquitas. Eso nos puede ayudar a sentir mejor. Claro. Sí. Me voy a tomar una vez porque ya hay como varias preguntas precisamente con el tema que estamos tocando. Bueno, también nos mandan saludos de Chile. Nos dice Jimena que en su caso es neurólogo y cardiólogo, entonces creo que ese es un abordaje muy bueno. Te falta el psicólogo por ahí. Ya sé. Que cuando los medicamentos que te dan para tratarlo te hacen sentir peor que la propia enfermedad, también esa es otra. Te mandan saludos, Adriana Guzmán. Dice, a mí la medicina interna... A mí la de medicina interna me dio el diagnóstico y me envió psiquiatría. A mí me hicieron la mesa inclinada, me desmayé a los 45 segundos, terminé con hipotensión. Voy a irme a la parte de las preguntas que nos estaban haciendo, que nos comentan... Ay, aquí vi una... bueno, por ejemplo, también nos está viendo alguien que tiene una hija de 17 años que está empezando con los síntomas, por ejemplo. ¿Cuál es el origen de la disautonomía? Nos preguntan, ya habíamos comentado que hay muchos orígenes. El de la mesa inclinada, si no te hacen el estudio de la mesa inclinada, ¿también se puede diagnosticar? Sí, se puede diagnosticar. De hecho, no todos los médicos recurren al estudio. Esto muchas veces ya como si quedan dudas, o si hay recaídas, o si el tratamiento no está funcionando, la realizan, pero la verdad es que no es como imprescindible pues para llevar a cabo. Sí, no es totalmente necesario, ¿no? Se puede, hay pacientes que es como muy, muy obvio el cuadro, como tú decías, pacientes del libro, y pues no hay como mucha necesidad. Pero aparte que también hay que tomar en cuenta que ya es mucho más conocida que antes. Por ejemplo, cuando te dieron a ti o me dieron a mí el diagnóstico, no, nadie. O sea, realmente eran pocos los cardiólogos. Yo me trato esencialmente con un cardiólogo y eran pocos los que conocían el tema, ¿no? Entonces sí era como, sí soy cardiólogo, pero la verdad no sé de esto, te voy a dar el número de fulanito y pues vas también transitando, y entonces es como más necesario recurrir a este tipo de test porque entonces pues no hay como mucho conocimiento. Sí. Pero como ya es mucho más conocido que antes, pues creo que también ese es Bueno, preguntan si se puede tener, incluso medicados se pueden tener crisis. Primero me voy a responder la primera pregunta que nos decían que si el medicamento te hace sentir peor, ¿qué hacer? Bueno, en este caso hay que hablarlo con tu médico que te lo haya prescrito,
porque a lo mejor X medicamento a mí me hace sentir increíble y a ella le empeora los síntomas, ¿no? O sea, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que le hemos dado la vuelta a 10,000 medicamentos. Los que ya son disautónomos sabrán de qué hablo, por ejemplo, los beta bloqueadores, ¿no? Ya le dimos la vuelta a todos, y que porque a uno le funciona, a otro no, que si la dosis a uno sí, el otro no. Y la realidad, ahora hablando como médico, es que los medicamentos van como a prueba y error, ¿no? O sea, sí hay como dosis, pero no la misma le va a funcionar a todos y no todos le van a funcionar a todos. Entonces, sí sería de que hablaras con tu médico, sabes que no me está funcionando, estoy sintiendo esto y esto, y entonces tu médico debe valorar pues como que el costo-beneficio o ver si se puede cambiar por otro, cambiar la dosis, agregar otro, porque el caso es pues disminuir los síntomas, ¿no? Claro, que esto es algo bien importante. Actualmente no se tiene como una pastilla mágica que te quite todos los síntomas o que incluso, como diríamos, curar a la disautonomía, ¿no? Sí, o sea, este es un padecimiento que va a estar presente el resto de nuestra vida, pero que el tratamiento está muy encaminado a controlar los síntomas, ¿no? Sí, más que nada como a mejorar la calidad de vida, ¿no? Entonces, pues si te está haciendo sentir peor, pues no sí, está mejorando tu calidad de vida, para nada no funciona. Mejorando. Entonces sí sería de hablar con tu médico para que haga algún ajuste o cambiar eso. Y la otra pregunta era... Que si aún con medicamento puedes tener crisis. Sí, la verdad es que sí, porque como decía Fer, no hay nada que lo vaya a curar. Digo, y hay quien con el medicamento sí puede decir, yo paso meses sin sentir nada y qué padre, ¿no? Pero hay otros que no nos pasa así. Claro. Entonces, pues el medicamento ayuda, pero la verdad es que más que el medicamento, casi todo lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Cuidando nuestro estilo de vida. Y también es entender que a pesar del medicamento y del cambio en el estilo de vida, aún así pueden aparecer estas crisis, ¿no? Solamente es como, pues intentar que sean como lo más espaciadas posibles. Oye, aquí hay una que me parece bastante, digo, todas están muy interesantes, la verdad vamos a tratar de darnos tiempo de contestarlas, pero por ejemplo aquí nos piden ayuda para saber, comprender un poquito más el diagnóstico. Dice que su diagnóstico es síncope neuralmente mediado tipo vasodepresor, que todavía no entiende bien qué significa. Vasodepresor hace referencia a que cuando tienes estas crisis, tus vasos sanguíneos tienden, digamos, como a dilatarse, a abrirse o no hacen esa contracción adecuadamente. Entonces, al no contraer adecuadamente, no mandan la sangre al cerebro y esto hace que baje tu presión, ¿no? Te desmayes, entonces a eso se refiere con vasodepresor. Es fácil a lo mejor pensar en una manguera, por ejemplo, ¿no? Tal vez. Si yo tengo una manguera que es de este grosor y yo pongo un flujo de agua, pues es mucho más rápido, va a llegar hacia arriba, ¿no? Porque pues está chiquito, digamos, se llena más rápido y la misma presión hace que suba. Vale. Pero si yo lo pongo un tubo de este grosor, por ejemplo, y pongo la misma presión de agua, a veces va a ser insuficiente, incluso el agua se puede regresar, digamos, ¿no? Sí. Más o menos algo así. Eso es lo que pasa. También, bueno, estaban preguntando que si puede ser de nacimiento. Sí, ya había comentado la doctora Lili que efectivamente hay muchos tipos, puede ser heredada, puede venir de nacimiento. Y la verdad es que muchos, o sea, empezamos a presentar los síntomas ya, no sé, de los 15 años en adelante, pero que si te pusieras a estudiar a esas personas de más chiquitos o si se ponen como a analizar, realmente desde niños hubo como ciertos datos ahí que pues los dejamos pasar porque como no era tan intenso el cuadro, pues no llamaba mucho la atención. Claro. Pero sí, lo más seguro es que desde que naces ahí está, ¿no? Y la pregunta es también encaminada a si una persona la presenta hereditaria, por ejemplo, desde que naces, puede mejorar. Pues sí, claro que puede mejorar en la cuestión, como ya comentábamos, de la calidad de vida, ¿no? Sí, claro, es importante eso. Y otra cosa muy importante, bueno, digo, regresando a lo del tratamiento, ¿no? Sí, tienes que hacer estos cambios en el estilo de vida y a lo que dicen, ¿no? Estos tratamientos, no todos nos funcionarán los mismos, hay ciertas medidas o ciertos como escalones que se van brincando. Yo sé que muchos de ustedes incluso ya pueden estar usando algún marcapasos para evitar esos desmayos, pero entonces creo que es entender tanto los de nuestro alrededor como nosotros mismos, que a pesar de llevar un excelente estilo de vida, a pesar de tener al mejor cardiólogo, el mejor neurólogo, el mejor tratamiento, puede ser que sigamos con síntomas.
Y es importante entender que puede llegar a ser incapacitante de verdad, a pesar de estar con un adecuado control, además de ser disciplinados nosotros, porque a veces es que no te cuidas, es que no haces, es que sí lo hago, pero aún así, pues no estoy bien. Entonces, claro, que los demás logren entender eso. O sea, que realmente es una discapacidad invisible. A veces los demás, como no nos ven, no sé, sin una pierna, sin un brazo, es como, creen que podemos hacer todo, pero a veces pues no es así. Ajá, exacto, sí. Sí, la cuestión de los límites. Creo que es algo que nosotros tenemos que aprender a conocer nuestros propios límites y no empujar más allá, porque realmente los únicos que vamos a sufrir somos nosotros. Sí, y otra cosa que a mí, por ejemplo, algo que me ha ayudado la disautonomía es a ser empática con mis pacientes. Porque a mí me tocó, por ejemplo, el primer cardiólogo con el que fui, solo me decía, es que no tienes nada. Me tomaba un electro y me daba de alta, ¿no? Y ya regresaba yo, es que me siento mal, y es que me estoy ahogando, y es que me duele el pecho. Pues es que no tienes nada. Y así, ¿no? Y yo decía, es que al menos revísame, o sea, juro que sí hay algo, o sea, no sé qué, pero es algo. Entonces, a mí esto me cambió por completo, ¿no? Porque la verdad es que en mi caso los síntomas han ido aumentando. Normalmente la gente se supone que conforme van creciendo a veces van disminuyendo. En mi caso personal han ido aumentando o han ido empeorando los síntomas. Entonces sí me ha ayudado mucho como a esta empatía con mis pacientes, que si alguien me dice me siento mal, es porque se siente mal y punto, ¿no? O sea, claro. Y mi labor como médico es creerle y hacer algo porque se sienta mejor. Pero si no, entender que con creerle, para el paciente ya es como, bueno, al menos aquí me están comprendiendo, ¿no? No me están juzgando de que, ay, este loco otra vez ya vino a urgencias. Porque no va por ahí y creo que nadie por gusto va a urgencias y creo que el hospital es el lugar más incómodo. Entonces, a mí me ha ayudado como esa empatía, pero sí quisiera invitar al resto de los médicos o personal de la salud, porque a veces somos los que más juzgamos. Pues a ser empáticos con nuestros pacientes, ¿no? Claro. Y que si dicen, me siento mal, es porque se siente mal. Si no lo vas a solucionar, al menos no lo juzgues, pues. Muy importante, realmente eso es algo muy importante porque sí, precisamente, como te comento, a mí en mi consulta me llegan muchas personas que pasaron por un montón de médicos y que no tienes nada, y incluso llegan con esa cuestión de, es que me lo estoy inventando, estoy loco, ¿qué pasa conmigo? ¿No? Sí, la verdad es que sí le sufres. Y, por ejemplo, en todo tu entorno, ¿no? Pides esa empatía, ya sea en tu trabajo, en la escuela, con tus amigos. Claro, eso también, híjole, tocando ya este punto, bien lo comentabas, es una discapacidad invisible, aún no está considerada como tal una... Bueno, sí sé ya de personas que tienen pues casos un poquito más graves de disautonomía, que tienen su credencial de discapacidad, se puede tramitar en el DIF, me parece. Pero me parece que no puedes llevar tú tus análisis de médico particular, tienen que hacerte otra vez todo ahí, obviamente ya con ciertas bases, ¿no? Pero hay personas que no, yo en lo personal yo no tengo esa tarjeta, hay personas que no tenemos esa tarjeta, por ejemplo, y como no tienes nada visible, como dices, pues es esta cuestión de tanto en el entorno social como en el entorno laboral, ¿no? Por ejemplo, también... imagínate que tú estás en tu oficina y tienes que entregar, no sé, algo a las 4 de la tarde y justo en ese momento tienes una crisis de disautonomía, ¿no? Por supuesto no vas a poder sentarte y terminar editando una fotografía o un reporte o en el área de salud también, ¿no? Sí. ¿Qué pasa cuando, no sé, yo estoy con un paciente y de repente digo, me estoy sintiendo mal, ¿no? Sí, claro, o sea, a mí ha habido veces que la verdad mis pacientes son unos hermosos, me han salvado ellos, ¿no? O sea, de que estoy atendiéndolos y de repente se me empieza a mover el mundo y toda pálida y es de que, a ver, doctora, siéntese y a ver... Suba las piernas. Sí, o sea, la verdad es que el paciente termina jugando la de médico, pero a veces el problema, más que los pacientes, son tus jefes, ¿no? Entonces que sí lograran como entender esta parte, o sea, pues que a veces no es algo que dependa de ti. Sí, claro. Como decías, tus amigos también, ¿no? O sea, que no empiecen como a hacer eso de todas maneras tú no vas, para que te invito. Pues no. ¿Qué hago a fiestas eres? No, a Lili no la inviten, ella no va a ningún lado, ¿no? Ajá, es como, pues no es porque no quiera, tú invítame y te juro que el día que me sienta bien sí voy a ir. Entonces sí, como que queremos esta comprensión, ¿no? Y más que nada el objetivo, por ejemplo, de esta charla es que más gente conozca la enfermedad y hacerla visible, o sea, porque mucha gente no sabe qué es, a lo mejor la han escuchado, hay quien ni siquiera la ha escuchado y no saben qué tanto impacto puede llegar a tener en nuestras vidas. Claro, sí.
Hay una pregunta que dice, no me queda claro si se debe decir que es un síndrome o una enfermedad. Pues en realidad, si lo ves, por ejemplo, en la bibliografía, está puesto o estaba como una enfermedad. Ya posteriormente lo ponen como una condición nada más, ¿no? Claro. O sea, como una condición, puedes llamarlo como gustes, ¿no? O simplemente disautonomía. Aquí lo importante más que el cómo llamarlo, yo creo que es entenderlo, ¿no? O sea, saber que no es una sola situación la que hay que tratar, sino es todo un gran conjunto de signos y síntomas los que tenemos que manejar. Claro, era lo que comentabas, que es la parte de donde realmente se podría considerar un síndrome, porque son, pues ahora sí que un conjunto de signos y síntomas. Sin embargo, bueno, creo que también la parte de como paciente te interesa poco si se llama síndrome, enfermedad, sí. O sea, a mí dime qué tengo, dime cómo lo resuelvo, dime qué tengo que hacer, ¿no? Para, sí. Finalmente, pues, creo que también tiene mucho que ver con la cuestión emocional. Cuando una persona te dicen estás enferma o cuando te dicen tienes una condición, ¿no? Y creo que muchos lo podemos manejar de maneras distintas. Yo he sabido de personas que cuando les dicen tienes una enfermedad, descansan mucho más porque entonces si tengo algo real, sí estoy enfermo, sí es cierto. Sí, claro. Y parece que cuando les dices tienes una condición es como... que me quedo a medias. Como que me estás demeritando o algo, sí. O viceversa, pacientes que les dices tienes una condición y dicen sí puedo salir adelante y si me dices que tengo una enfermedad me voy a tirar en la cama, pero creo que tiene mucho que ver también con cuestiones personales, ¿no? Sí, por eso es lo que menciono de que más que el cómo llamarla, entender qué es lo que está pasando y saber cómo actuar al respecto, ¿no? O sea, más que el nombre es como el cómo actuar y qué es lo que está pasando con mi cuerpo. Claro. ¿Eres más propenso a un ataque al corazón cuando eres disautónomo? No, para nada. Esto, por ejemplo, en realidad se considera como un padecimiento benigno, porque aunque llega a ser limitante o discapacitante, en realidad no lleva riesgos, ¿no? O sea, no es que seas más propenso a que te dé un infarto o a que te vayas a morir de algo del corazón. Digo, hay casos, como decías, ¿no? Casi nunca viene sola. Ajá, eso puede es lo importante. haber quien tenga algo además de la disautonomía, que entonces ya serán casos particulares, ¿no? Que ver si tiene el riesgo y cómo tratarlo. Pero así, por sí sola la disautonomía no conlleva un riesgo extra. Claro, pero como comentábamos, pues siempre es la cuestión de ir con el médico, descartar cualquier otra cosa, porque sí, generalmente viene con montoneras, ¿no? Sí. Viene con muchas otras más y pues ahí es donde se complica la situación, ¿no? Sí, claro que sí. Y, por ejemplo, ¿has escuchado la teoría de las cucharas? Ya la había leído, sí, pero ¿sí? Explícanos porque creo que es muy importante. Para quien no la conozca, esto ojalá la puedan escuchar no solo los pacientes con disautonomía, sino los familiares, amigos, conocidos. Pero la teoría de las cucharas es una teoría o un relato que inició por una paciente con lupus, que al final también es una enfermedad crónica, ¿no? Entonces, ella, en el afán de explicarle a una amiga cómo es el vivir con una enfermedad de la que no te puedes olvidar en ningún momento y todo el tiempo te genera síntomas, pues bueno, lo explicó de esta manera. Imagínate que yo te doy 12 cucharas, ¿no? Entonces, cada actividad que lleves a cabo en tu día te va a quitar una cuchara. Estas cucharas son como si fuera un videojuego, son como tus vidas o tus energías. Tu reserva energética. Tu reserva energética del día, ¿no? Tienes 12 para tus 24 horas y organízalas como puedas. Entonces, pues por ejemplo, ¿no? Si yo te digo, ¿qué hago todos los días? Pues me levanto y voy a trabajar. No, espérate, no es nada más me levanto y voy a trabajar. Te gastaste una cuchara al levantarte, te gastaste otra cuchara al bañarte, te gastaste otra cuchara al vestirte. Entonces, o sea, apenas te vestiste y ya llevas 3 cucharas, ¿no? Claro. O sea, ya solo te quedan 9. Entonces, ok, ¿qué vas a hacer de desayunar? Manejar, por ejemplo. Ajá, el desayunar, preparar el desayuno es otra cuchara, desayunar es otra. Ajá, como dices, ¿no? El manejar a tu trabajo es otra. Entonces, es como, hoy voy a una fiesta. El problema es que a veces como que nos sentimos bien, como que tenemos esos buenos días y queremos aprovechar la situación y robamos cucharas a veces del siguiente día, ¿no? Claro. ¿Pero qué va a pasar? Pues que al siguiente día te van a hacer falta cucharas. Iniciaste con 9, no con 12, por ejemplo. Ajá, ¿no? por ejemplo. Entonces, es una manera como un poquito más tangible de que puedan explicar a sus familiares y amigos
el cómo es que nuestra energía, digamos que está cuantificada, ¿no? Y que realmente no nos podemos olvidar ni un momento porque los síntomas ahí están y porque mi energía se está acabando. Lo que para una persona normal no implica nada de esfuerzo, para nosotros llega a ser realmente desgastante. Entonces, es una manera en la que ustedes pueden buscarlo así en internet, tal cual, teoría de las cucharas. De hecho, lo acaban de, ya aquí nuestra cuestión técnica, acaba de poner un link en los comentarios, ahí pueden ingresar directamente, ¿no? Excelente, nuestro servicio técnico. Claro, el detrás de cámara. Sí, y realmente esta teoría de las cucharas a mí me sirvió mucho también para explicar, por ejemplo, con mi terapeuta también, le decía, mira, fíjate, esta teoría me gusta mucho porque realmente así me siento, ¿no? Aquí nos preguntaban que cómo puede explicarle a sus profesores, por ejemplo, este síndrome para que lo entiendan, porque le está costando mucho continuar con sus estudios universitarios. Pues para empezar, que comprendan pues qué conlleva, ¿no? Pero sí, invítalos a leer este tipo de teorías porque pues ya que si no van a entender como tal lo que estás sintiendo, porque muchas veces es eso, nadie va a entender cómo te sientes, pero tal vez puedan comprender esto más tangible, ¿no? Es como si yo tengo estos palitos o estas cucharas y lo tengo que, a lo largo del día tengo que llevarlo. Y si ya tengo que estudiar para un examen, pues, y luego esta es otra cosa, hay actividades que llevan más de una cuchara, ¿no? Exacto. Y hay quienes llevan a lo mejor media, tal vez comer me llevó media cuchara, ¿no? Pero tal vez manejar hasta mi trabajo, con tráfico, con sol, con el calor, me llevó 3 cucharas, ¿no? Sí, entonces puedes hacerlo de esa manera, ¿no? O sea, le das 10 colores y es como, y véselos quitando para que vayas sintiendo realmente que le estás quitando algo. Ajá. Y que se quedó sin nada y a lo mejor apenas son las 6 de la tarde, ¿no? Claro, ya querías ir a una fiesta, pero ya no tienes ya colores, no ya no puedes ir, ¿no? Ya te vas a dormir. Entonces, hay más. Sí, nos dicen, de hecho sí, doctora, quisiera saber si atiende online o si hay otros médicos tratantes de disautonomía que atiendan en línea. Soy de Argentina. En este momento no tengo el dato, pero igual te parece si escriben a la página de Escolae y buscamos a ver si hubiera alguien que pueda atender en línea para poder pasarles el dato. Sí, claro, podemos aquí mismo en los comentarios, si alguien conoce a alguien que atienda en línea, pues revisarlo, porque bueno, también aquí involucra toda la serie de estudios o recetas, etcétera. Sí, claro, y la verdad es que bueno, yo conozco el tema, sí, porque soy médico y aparte porque lo vivo, ¿no? Claro. Pero la verdad es que yo generalmente no me dedico precisamente como a la atención de este tipo de pacientes, ¿no? Y yo creo que lo más responsable es derivar a cada quien, claro, pues, al experto, que en este caso sería un cardiólogo o un neurólogo. Pero podemos, como nos dice Fer, si alguien sabe el dato de alguien que atiende en línea, o de alguno de estos especialistas, y nos lo puedan poner aquí, y con gusto les ayudamos. Sí, claro, y esta parte de la responsabilidad es bien importante, ¿no? Hay que saber hasta dónde también están nuestras limitantes como profesionales de áreas de salud y hasta dónde sí vamos a llevar un caso y hasta dónde no, ¿sí? Sí. En mi caso, por ejemplo, por ser paciente con disautonomía, he atendido muchas personas desde la cuestión de psicológica con disautonomía también, ¿no? Sí. Porque tú me entiendes, tú sabes que lo que te conté, que ayer no fui a trabajar o que ayer me pasó esto, tú sabes realmente qué es, ¿no? Entonces, sí, claro, pues sí, creo que también es muy interesante esa parte. Bueno, ya estamos ahora sí que en tiempo, nada más vamos a, no sé si quieras agregar algo más. No, por mí es todo. ¿Sí? Entonces, bien, nos preguntan que también que si la cuestión hormonal es natural que esté en desbalance. No viene tal cual con la disautonomía un desbalance hormonal, pero hay que ver también, una vez más, ¿no? A veces viene con más acompañantes. Entonces esto tendría que verlo a lo mejor un endocrinólogo, hacer algún estudio, a ver que no haya alguna otra patología de fondo que esté ocasionando este desbalance hormonal y que por consecuente esté empeorando los síntomas de la disautonomía. Claro. Mira, aquí Jimena recomendó al director del Hospital Ángeles, es el cardiólogo José Antonio Velasco Bárcenas, es su doctor y quien la diagnosticó, claramente con estudios, conoce la disautonomía, realmente empático. Nada más aquí nos faltaría ver si él da la atención en línea, pues creo que sería un excelente candidato. No sé, Jimena, si nos puedas ayudar con ese dato, lo agradeceríamos mucho, ¿sí? Mira, acaba de poner el neurólogo Armando Romero del Centro de Neurociencias, atiende en videollamada. Perfecto. Del Hospital Ángeles de Puebla.
Muchas gracias, Jimena, Gracias. también. Pues la verdad es que es eso, ¿no? Crear una red. Realmente es crear una red y echarnos la mano. Una preguntita más que dice por aquí, que si la cuestión con el coronavirus, ¿hay alguna disautonomía y coronavirus? ¿Hay algo ahí que tengamos que poner atención? Realmente son los mismos cuidados que cualquier otra persona, ¿no? Generalmente la disautonomía no causa ningún problema o ningún impacto a nivel del sistema inmunológico. Lo que sí, o sea, no estamos más propensos a infectarnos. Aquí el asunto es que, como ya se habrán dado cuenta, cuando nosotros nos enfermamos nos va un poquito peor que al resto de la gente, ¿no? Entonces no es que llevemos más riesgo de infectarnos, pero en caso de enfermarnos sí es como tener más cuidado de no deshidratarnos. Y deshidratarnos no es nada más porque no tome agua. El tener fiebre te deshidrata, el tener un resfriado te deshidrata, entonces o no alimentarte bien. Porque si ya fuiste al baño más veces que si que bebías bebías más de lo normal. Entonces, más bien son como estos cuidados, pero no hay mayor riesgo de infectarnos. Claro. Y hablando de deshidratación, y no quiero dejar pasar la oportunidad para este comercial, no, es que realmente es lo que estábamos comentando, ¿no? Crear una red, irnos pasando tips, y bien sabemos que lo que funciona a algunas personas puede no funcionarnos a otras, pero algo que sabemos personas con disautonomía es que generalmente estamos tomando electrolitos y electrolitos por todas partes, ¿no? Y bueno, este producto es de reciente, ¿cómo se dice? Incorporación al mercado, es el Pocari Sweat. Yo lo descubrí en un congreso al que fui, estaban dando muestras, son electrolitos. Tú que revisaste la cuestión de los electrolitos y eso dices que está bastante completo, Sí, está ¿no? bastante completo, es un gran aporte de electrolitos y la ventaja es que como no es tanto líquido, digamos que no nos diluye, ¿no? El problema es que si solo tomamos agua simple, pues podemos correr el riesgo de que los electrolitos, digamos, empiecen a bajar, ¿no? Con tanta agua simple en nuestro cuerpo. Claro, sí. Necesitamos también aporte de electrolitos. Entonces, la verdad es que esto está muy bien. Juramos que no es publicidad. No, de verdad. Simplemente lo probamos, a nosotras nos funcionó y está bien rico. Entonces, sí, es menos dulce, lo cual hace que el sabor es muy rico. Yo lo probé, se lo pasé a me Lili. encantó. Le dije, no tienes que probar esto de verdad. Y es algo que creo que es mi granito de arena hacia las personas con disautonomía. Pruébenlo, ojalá les guste, está buenísimo y te sientes muy bien, la verdad, ayuda mucho. Súper recomendado. ¿En dónde lo venden? Ya actualmente lo venden en cualquier súper. Estaba antes más restringido, pero tienen una opción, si quieren también les paso... no, creo que aquí mismo en la botella viene. Pero en su página de internet, ahorita la ponemos en los comentarios, en su página hay una opción en donde puedes hacer el pedido en caja. La caja trae creo que no me acuerdo, 25, algo así. Yo realmente lo compro por caja porque pues hay que estar tomando diario de manera continua y sale incluso más barato, ¿no? Y te la llevan a tu casa, entonces me encanta esa opción. Pero lo puedes encontrar, pues creo que todavía en las farmacias no lo he visto, pero en Soriana, en Walmart, en donde sea. ¿Sí? Y bueno, pues ahora sí que, ¿cuánto sodio contiene? Dale. Ay, y si les subimos también una... Sí, les subimos una foto para que lo revisen bien, porque aquí nos dice que ella tiene como consumo muy específico, 5,000 miligramos de sal. Sí, eso también, por ejemplo, ya sería como adecuarlo a una atención de nutrición, claro, para que te ajuste el sodio que ingieres en tus alimentos y con cuántos de estos te tomas al día. Entonces, si es tan específico, sí sería también como aconsejable que alguien experto en nutrición te ayudara con eso. Y bueno, pues ya les dejamos la página también del producto en los comentarios para que puedan revisar todo, ¿no? Y pues con esto cerramos nuestra charla del día de hoy. Agradecemos mucho que estuvieran pues realmente muy motivados, muy participativos, porque esto enriquece muchísimo. Y creo que mi conclusión sería esto, para enfermedades en general, pero sobre todo por una cuestión tan específica como la disautonomía que involucra tantas cosas, mi conclusión sería pues un cúmulo de profesionistas, ¿no? O sea, sí nutriólogo, sí cardiólogo, sí neurólogo, sí psicólogo, a veces endocrinólogo, etcétera, pero no hay que tener miedo, ¿no? No es que estemos peor por ir a 5 médicos diferentes, es que vamos a estar mucho mejor porque estamos atacando un problema de muchos ángulos. Esa es mi conclusión, no sé la tuya.
Sí, yo también eso, o sea, creo que el conocernos y lo que decías, ¿no? Conocer nuestros límites es bien importante, porque yo creo que a todos nos ha pasado que al inicio incluso hasta te sientes culpable como de, hoy no he hecho nada más que dormir. Pues no es que no hayas hecho nada, es que tu cuerpo necesita descansar hoy y está bien, Claro. duerme y mañana veremos cómo está, ¿no? Y vamos como que al día, viviendo y disfrutando lo que tengamos al día, ¿no? Exacto, sí, recarga cucharas, ¿no? Ese día Efectivamente. recarga cucharas. Bueno, Lili, pues muchas gracias por haber venido y compartido este tema. La verdad me encantó compartir la mesa contigo y en un tema tan importante y tan personal como este, ¿no? Sí, no, al contrario, Fer, gracias por haberme invitado. Espero me inviten pronto. Claro, aquí la vamos a tener de vuelta y pidan qué tema quieren y ahí vamos a traerlo, ¿sale? Muchísimas gracias a todos, que tengan buena tarde.